como dice el versículo 3, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Con toda bendición. No vivimos de acuerdo a toda bendición. Estamos ahorita peleando cosas. El objetivo el día de hoy, mis queridos hermanos, es que mientras empezamos los versículos 15 al 23, es ver cómo Pablo ora por las personas que él ama. Cómo él ora y cómo la oración se une a esta realidad de que somos tan bendecidos. Y como dice ahí, cómo oran aquellos que han sido tan bendecidos. Y vamos a ver si es que el Señor nos permite que cada uno de nosotros, si es que hemos puesto nuestra fe y estamos en Cristo, nuestras oraciones deben ser distintas a las del mundo. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a ver la actitud en orar, vamos a ver a quién oramos, número 2, número 3 vamos a ver cuál es la motivación al orar y finalmente vamos a ver cuál debería ser nuestra motivación al orar. Y digo eso ¿por qué? Porque a algunos de ustedes les gusta saber a dónde vamos y eso es donde vamos y el Señor nos permite. Les quiero pedir una vez más que nos inclinemos en un ratito de oración. Padre de toda gloria, en cierta manera me siento asustado de poder abrir la palabra y ponernos viendo un precipicio que es tu belleza, un precipicio que es tu gloria, un precipicio que son todas esas cosas que tú has dicho que ya has hecho por nosotros. Yo confieso, Padre, en mi corazón que hay momentos en los cuales me olvido de que soy tan bendecido. Y el día de hoy pido, Padre, por estos hermosos hermanos y hermanas, Padre, de que los que han creído en ti, incluido yo, salgamos de aquí animados de saber qué es lo que tenemos que hacer. Y Padre, si hay personas aquí que no te conocen, Padre, que no han puesto su fe en ti, te ruego de que ellos puedan escuchar el Evangelio claramente el día de hoy. Y hoy se regocijen en saber que ya no van a ser más esclavos del pecado, pero esclavos de justicia en Cristo Jesús. Padre, ahora una vez más te pedimos que tú bendigas este tiempo, glorifícale a tu Hijo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, lo primero que vamos a ver, ¿cuál es la actitud de Pablo cuando ora? Por favor, acompáñenme en versículos 15 y 16, dice lo siguiente: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. ¿Cuál es la actitud de orar? Vamos a ver tres cosas. La primera es que vemos que su actitud no es egocéntrica. Miren por favor en el texto, dice, por esta razón habiendo oído. Es importante recordar dónde está Pablo cuando escribe estas palabras. Algunos de ustedes ya saben, Pablo está en este momento en prisión. Vemos en Efesios 3:1 que dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Efesios 4:1 dice, yo pues prisionero del Señor. Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas. Efesios es una de las epístolas de la prisión, como se las llama, con Filipenses, con Colosenses, con Filemón. Y Pablo había sido un prisionero del imperio romano. Pero dense en cuenta que él no dice prisionero del imperio romano. ¿Qué dice? Prisionero de Cristo. Prisionero de Cristo. En este momento es muy seguro de que Pablo ya había estado 2 años de prisionero en Cesarea y 2 años en Roma. Y cuando está escribiendo esta carta, él seguramente ya ha estado en la cárcel por aproximadamente 5 años o 4 años por ahí. Ahora, ponte a pensar en lo siguiente. Si tú estás en una situación tan incómoda, tan difícil, no tan buena, ¿dónde estaría tu corazón? ¿En orar por otras personas o en orar por ti? Y eso es increíble, que desde el principio vemos que Pablo, pese a que está en cadenas, pese a que está en prisión, él lo que está en su corazón es no enfocado en sí mismo y pobrecito lo que me está pasando a mí, pero ¿qué está diciendo? Oro por ustedes. Amados, si alguien debería tener el permiso para decir, pobrecito yo, queridos efesios, ¿por qué no me han venido a ver? Es Pablo. Queridos efesios, ¿por qué no hacen las cosas que yo les estoy diciendo que hagan? Pero Pablo aquí se lanza a agradecerle a Dios. Su enfoque no es egocéntrico. Nuestras oraciones no deben ser egocéntricas. Número 2. Vemos que su actitud no solamente que no es egocéntrica, pero es intencional. Miren por favor el versículo 16, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Y en el versículo 15 también había otro vosotros.
Es intencional, Él está pensando en ellos todo el tiempo. Es muy seguro, hermanos, que mientras vemos la historia de dónde estaba Pablo, parecería ser que más o menos Él les vio a los efesios, a las personas en Éfeso, hace 5 o hace 7 años. Fue la última vez que les vio. Imagínate que por 7 años, 7 años después, Él escribe estas palabras y Él está diciendo, y las palabras, tú no dirías de que es alguien que no le ha visto por 7 años a alguien, ¿no es cierto? Tú lees esto y dices, Él los tiene en la mente ahí. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Tú te das cuenta que Él es tan intencional. Cuando dice ahí, no ceso, tiene la idea de que yo constantemente les estoy pensando. Nuestras oraciones deben estar no enfocadas en nosotros, enfocadas a otros. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está constantemente pensando en ellos. Y no solamente pensando en ellos, pero orando por ellos. A veces nosotros ahora con los teléfonos tenemos WhatsApp. Y nos encanta mandar mensajitos, ¿no es cierto? Ve lo que encontré. Y le mandas a todo mundo. Ahí se ríen porque ya se están dando cuenta. ¿Qué tal si en vez de hacer eso, tú le escribirías a una persona y le dirías, ¿sabes qué? El Señor te puso en mi corazón, quiero orar por ti. ¿Cómo puedo orar por ti? Eso es comunidad. A veces parecería que tenemos la oportunidad de conectarnos con una persona alrededor del mundo solo con un clic. Pero a veces eso no nos está ayudando a orar los unos por los otros, a ser intencionales los unos por los otros. En otros versículos, Pablo habla claramente de que él ora a todo tiempo, ¿verdad? Pero en este versículo específicamente no está hablando de que él está orando todo el tiempo, pero está diciendo que cada vez que él ora, vienen a su mente hermanos de estas iglesias. Él está diciendo, yo no puedo orar sin que uno de ustedes venga a mi mente y yo agradecerle a Dios por usted. Hermanos amados, ¿cómo están nuestras oraciones en comparación a este estándar que nos pone Pablo? No sé para ustedes, pero para mí muchas veces mis oraciones son mis oraciones. Son, ok, esto es lo que me gustaría, cosas así. Pero Pablo, tú te das cuenta que está diciendo aquí, no ceso en dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Y la construcción gramatical tiene la idea de que todo el tiempo, cada vez que oro, vas a encontrar tu nombre en mis oraciones. Yo quiero que ustedes crezcan. No les he visto por 7 años seguramente, pero yo sigo orando para que Dios siga formando la imagen de su Hijo en ustedes. Cada semana nosotros nos reunimos en comunidades. Y a mí me animó mucho que una de las comunidades, una vez uno de los líderes me escribió y dice, ¿cómo podemos orar por tu comunidad, Jota? Y como comunidades deberíamos estar haciendo eso constantemente, de que la comunidad de Link está orando por la comunidad de la Brasil, y la comunidad de la Brasil está orando por lo que está pasando en el Valle, y una comunidad del Valle está orando por lo que pasa en la Granda Centeno, etcétera, 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 porque no podemos, nuestro corazón no nos permite solamente orar por lo nuestro. Estamos pensando en otros y en su crecimiento. Entonces hemos visto que sus oraciones en su actitud no son egocéntricas, pero son intencionales. Pero también, no sé si se dan cuenta, pero son llenas de agradecimiento. Miren por favor el texto. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, y vamos a volver ya, que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias. No solo los tiene en la mente, no solamente que les lleva a orar, pero agradece por los hermanos. Agradece por los hermanos. Ok, pausa aquí. ¿Cómo serían tus oraciones si es que estarías en la cárcel por 5 años? Serían basadas en agradecerle a Dios por los hermanos. Algo que yo estaba leyendo y una aplicación que un pastor decía es que muchas veces en el cristianismo es mucho más fácil quejarse que agradecer. Quejarse que agradecer. Es mucho más fácil el terminar diciendo, es que esta persona no hace esto y ustedes tienen que hacer lo otro, y por qué no hacen esto, y por qué la iglesia no tiene esto, y por qué los hermanos me tratan de esta manera. Pero Pablo no hace eso. Pablo aquí está agradeciendo, él está queriendo animar a los hermanos. El día de hoy te animo en una cosa bien práctica, como aplicación de este versículo. Quizás aquí entre nosotros haya personas que tú no te estás llevando bien, hay un poco de animosidad. Lo mejor que puedes hacer es orar por ellos. Es difícil mantenerte enojado con una persona por la que estás orando. Es muy difícil. Y el Señor nos llama a orar de esta manera. Pero ahora, ¿por qué
está tan agradecido por estos hermanos? Esa es la pregunta que yo me hacía. Entonces él dice que él escucha de estos hermanos y su reacción es lanzarse en oración y agradecimiento. Entonces la pregunta debería ser, ¿por qué agradece Pablo? O usando las palabras que usa el versículo 15, ¿qué es lo que oyó de los efesios que le lleva a que ahora ore por ellos? Y vemos dos cosas, por favor, miren en el versículo 15. Por esta razón también yo, habiendo oído ¿de qué? De la fe en el Señor Jesús. Esta es la misma palabra, por favor. Quiero que vean ahí y vean con sus ojos, vayan un poquito más arriba y vean en el versículo 13, donde dice después, en la segunda parte, dice, y habiendo creído, fuiste sellados. Es la misma palabra ahí, la palabra creído y la palabra tener fe. Entonces lo que está diciendo aquí es que ellos tienen fe, ellos han creído ¿en quién? Casi. No dice Jesucristo, dice el Señor Jesús. Y ustedes dicen, J es lo mismo. No es. Señor significa que su vida tiene a Cristo en el trono. Señor significa que todas las cosas de su vida ahora están puestas todo bajo el señorío de Cristo. Entonces lo que está diciendo de manera práctica el día de hoy para nosotros es que cuando tú vas a jugar fútbol, tú estás pensando, mi vida está basada en el señorío de Cristo. ¿Cómo yo hago deporte para la gloria de Cristo? Cuando llega una decisión del trabajo, no es de que, ok, yo voy a la iglesia el domingo y ahora sí hago mis decisiones, sino no, todo se somete al señorío de Cristo. En mi familia, todo se somete al señorío de Cristo. Cada decisión, cada pensamiento, cada actividad, cada cosa tiene a Cristo como su Señor. Por eso decimos que Él es Rey de Reyes y Señor de. A veces nosotros lo que nos gusta decir es Señor y señores del domingo. Pero el resto de cosas, por favor, Dios, tú no eres el Dios de mi billetera. ¿Cómo vas a ser Señor de mi billetera? ¿Cómo vas a ser Señor de mis relaciones? ¿Cómo vas a ser Señor de que hermanos y hermanas jóvenes que están buscando quizás una persona y están diciendo, no, para eso sí yo decido? Pero el Señor está diciendo, ahí debo estar yo también. Lo que Pablo está diciendo es que desde la prisión él ha oído que estos hermanos muestran fruto de que su salvación es genuina, que Cristo es su Señor y su Salvador. Él agradece por ellos. Y esto es tan hermoso, hermanos, porque si pensamos quién está escribiendo es Pablo. Pablo que odiaba a los cristianos, ¿no es cierto? Pablo que perseguía a los cristianos. Pablo que estaba buscándole a Dios. ¡No! Estaba persiguiendo a los creyentes. Y Dios interviene en su vida. Y le abre los ojos. Y él puede ver el evangelio. Lo que él está diciendo aquí es que yo agradezco, que yo escucho que ustedes aman al Señor Jesús como Señor y Salvador. Lo que significa que ustedes también han tenido una experiencia en la cual Dios intervino en su vida. Y le agradezco a Dios por eso. Gloria a Dios por su gracia soberana. Estamos en lo mismo. Somos familia. Amados, cuando tú oras y agradeces a Dios, ¿cuántas veces agradeces por una persona, por la salvación de esa persona? ¿Cuántas veces cuando oramos decimos, ¿sabes qué, Dios? Yo te agradezco porque en mi comunidad tenemos este hermano que yo sé que es salvo, que esta persona que está dando fruto, como Pablo está diciendo aquí, yo les agradezco porque están creciendo. Hermanos, una cosa que escuché esta semana y me impactó muchísimo. ¿No es cierto que la Biblia dice que nos regocijemos con aquellos que se regocijan, verdad? Dense cuenta que muchas veces nosotros nos regocijamos cuando alguien tiene un nuevo trabajo. ¡Qué bien! Y está bien. Nos regocijamos porque una persona se vendió la casa o compró la casa. Ahorita estamos orando porque salgan unos papeles. Estamos orando por tantas cosas, cosas importantes, por salud. ¿Cuántas veces, hermanos, nos regocijamos por lo que es lo más importante? ¿Y qué es lo más importante? La salvación. Que una persona llegó de ser un esclavo del pecado, ahora tener a Jesús como su Señor. Y de eso tenemos que regocijarnos. Y de eso tenemos que orar. Hermanos amados, estaba pensando en esto mientras estaba estudiando. Y me pongo a pensar, y no quiero decir nombres, pero por ejemplo me pongo a pensar a personas que hemos caminado juntos por algunos años. Y me pongo a pensar, ¿dónde estaría el fulanito o la fulanita si es que Cristo no lo hubiera alcanzado?
¿Dónde estaría yo si Él no me hubiera alcanzado? Eso debería ser parte de nuestras oraciones. El agradecerle a Dios. Dios, te agradezco. Ya voy a decir nombres, no importa. Te agradezco porque yo me acuerdo el momento que el Andrés Balsecas llegó a la iglesia y como tú le has salvado. Yo reconozco, Padre, que tú trajiste a este otro hermano, a esta otra hermana, y he visto tu mano de salvarles y te agradezco por eso. Y sí, voy a seguir agradeciendo y pidiendo por cosas de salud, por cosas de trabajo, por cosas de papeles, por todo ese tipo de cosas. Pero debería estar nuestras oraciones saturadas de agradecerle a Dios porque Él intervino en la vida de personas que ahora son parte de nuestra familia de fe. Y no solo aquí, pero afuera. Como ustedes saben, mi hija está a punto de cumplir 2 años y es una de las oraciones que yo veo más en mi corazón. Padre, sálvala, sálvala. ¿Dónde estaríamos sin Cristo? Ahora, un punto más antes de llegar al siguiente punto del sermón, pero dense cuenta de que Pablo está oyendo de la fe. Eso significa que esta fe de estos hermanos es pública. El día de hoy tenemos una idea en la cual mi religión es personal. Que nadie sepa. Soy un discípulo de Cristo estilo James Bond. Todo secreto. Que nadie sepa que yo soy discípulo de Cristo. Eso no ves aquí. Pablo escuchó del amor que tenían. Pablo escuchó del amor que tenían por Cristo, de la fe que tenían por Cristo. Es algo público, mis hermanos. Número 1, de ahí número 2, vemos que no solamente escucha del amor que tenían para Cristo, de la fe que tenían en Cristo, pero miren, dice por esta razón también, yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de qué más, de vuestro amor por todos los santos. Se refiere aquí a un amor ágape, un amor sacrificial por todos los santos. Y esto tiene un significado muy especial que él pone aquí la palabra todos. ¿Por qué? Porque en ese entonces están cambiando las cosas y se recuerdan que tenías las personas judías que decían, Dios es nuestro, Dios de nadie más. Y ahora Dios viene, manda a Jesucristo y ahora judío y gentil están todos juntos bajo la cruz de Cristo, ¿verdad? Y vemos en el libro de Hechos en el cual inclusive Pablo y Pedro tienen su roce. Porque ahora, ¿qué hacemos con estos y los otros? Y lo que está diciendo aquí es que esta congregación que predominantemente seguramente era gentil, él ha escuchado que ellos aman a todos. Ellos están amando a sus hermanos judíos, pese a que hay una gran tensión en ese tiempo. El día de hoy eso a mí me emociona cuando yo me paro aquí y regreso a ver para allá. Hay personas de diferentes razas, hay personas que han nacido en diferentes continentes, hay personas que tienen diferentes acentos, hay personas que vienen de otros países, tienes diferentes afiliaciones políticas, tienes diferentes gustos en el fútbol. Y aquí lo que la palabra dice es, tú les amas a todos, a todos. No hay distinción. ¿Sabes qué es? Que el grupo de la fuente solo los gringuitos se llevan. Es que aquí solo los que somos de la costa nos llevamos. Aquí solamente los que somos de la liga, dentro de la fuente nos llevamos. Aquí, ¿se dan cuenta? Entonces el punto aquí es que todos se aman. ¿Por qué? Porque la cruz destruye cualquier otro tipo de división. Esto es hermoso, mis hermanos. Hermano, entonces si tu fe es genuina, debes tener amor por Cristo. Y debes tener amor ¿por quién? Por los santos. Yo recuerdo haber dicho esto hace mucho tiempo y yo dije, yo amo a Cristo, pero a mí no me queda muy bien la iglesia. Bíblicamente, de acuerdo a este versículo, dice que eso no tiene lugar. No tiene lugar. Porque tú no puedes amar a Cristo sin amar su cuerpo. Y esto a mí me mueve el corazón porque por muchos años yo era, tenía colibritis de un evento al otro cristiano, a donde sea. Pero nunca comprometiéndome a una iglesia local, nunca comprometiéndome a un cuerpo local de Cristo que me ayudó a crecer. El día de hoy te animo, si es que tú dices, ¿sabes qué, Jota? Eso está muy bien, pero eso es para las personas que les gusta hablar con muchas personas. Yo soy, ¿cómo es que se dice? Un extrovertido. Eso es para los extrovertidos, pero para los introvertidos ese versículo no se aplica. No dice eso. La palabra de Dios dice que todos debemos tener un amor por Cristo y ese amor por Cristo se ve en el amor por todos los creyentes,
por la iglesia local. El día de hoy hay muchas personas, ustedes que son miembros de la Fuente, debemos como iglesia ser personas que nos amamos los unos a los otros, que no solamente vamos y desaparecemos. Y les digo eso porque yo hice eso por mucho tiempo, pero eso demuestra de que hay algo ahí que no está. Y lo que tenemos que hacer en ese caso es arrepentirnos y decir, Dios, ayúdame a tener un amor por los hermanos. Pero lo que hacemos muchas veces es decir, si tú supieras lo que me hizo, y Cristo nos queda viendo y dice, si vieron lo que me hicieron a mí, no tienes excusa. El día de hoy, una vez más, Dios nos llama, ten fe en Él, ama a los hermanos, ama a los hermanos. Bueno, número 2. Entonces no solamente vemos la actitud que tiene Pablo al orar, pero vamos a ver a quién ora Pablo. Y esto vamos a ir rápidamente, el versículo 17, primera parte. Dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Lo primero que vamos a ver aquí es muy importante a quién vas a orar. En el día de hoy nosotros vas a recibir mensajes y quizás yo los he visto en el cual una persona dice, hay una catástrofe natural, les pido que me manden buenas vibras. ¿Han escuchado? Que le pidan al más allá que por favor nos dé, pídanle al cosmos, al ser superior, a la fuerza, mándenme sus pensamientos en este momento porque los necesito. Eso no es idioma bíblico y eso no debería ser parte de nuestro idioma, porque nosotros oramos a alguien específico. Y miren por favor en el versículo 17, lo que vemos es que dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que vemos ahí es que Cristo y el Padre son ambos divinos. Hay personas que no creen en la divinidad de Jesús. Aquí vemos que Él es divino, Él es Dios. Número 2, dice Jesucristo. Esta es una mención de que Jesucristo era el Mesías, el que iba a traer salvación. Y no solamente es Jesús que trae salvación, pero miren en el texto, dice nuestro. Eso significa que es mi Salvador. Pero una vez más, tenemos que tener cuidado porque a veces le hacemos a Jesús solamente como Salvador, pero dice que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo todo empieza a dar la vuelta? Entonces tú dices, sí, es mi Salvador, pero Él es todavía el Señor y yo confío en Él porque Él es el Señor, Él es soberano. Yo puedo confiar y orar a Él y podemos traer nuestras necesidades a Él sabiendo de que Él va a responder de acuerdo a su soberanía, a la realidad que Él es el Rey. Tú dices, eso no es suficiente, pero miren lo que dice después. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice después? El Padre de gloria. Mientras nos sometemos a esta autoridad de Jesús, recordamos que Dios es glorioso. Dios es increíble. Dios, esa palabra de gloria tenía el significado en el Antiguo Testamento de que es lo más pesado, es algo que tiene tanto peso, tan importante. Lo que está diciendo aquí es que es Dios el glorioso, el Padre glorioso, el Padre majestuoso. No está haciendo acuerdo a lo que vimos anteriormente de que Dios hace todas las cosas para su beneplácito, para su gloria. Y lo que estamos diciendo es, cuando oramos a ti, Pablo está diciendo, cuando oro, yo sé que oro algo, pero sé que Dios es glorioso y lo que Él va a hacer es lo mejor. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso hace unas semanas? Hablábamos de que muchas veces decimos, y Dios hace todo para su gloria. ¿Cómo te atreves a hacer cosas para tu gloria, para tu nombre? Nosotros no podemos decir eso, pero Dios puede hacerlo porque Él es perfecto. Entonces cuando oramos, Pablo no está haciendo acuerdo, estás orando al Padre glorioso, al Padre majestuoso, confía en Él. ¿Okay? Ahora, hemos visto la actitud de la oración. Hemos visto a quién oramos. Estoy dándole un poquito la vuelta y quiero que aguanten conmigo para que vean por qué estoy haciendo eso. Y ahorita vamos a volver al versículo 15 por un motivo. Hice un cambio al bosquejo porque dijimos al principio que esta es una oración. Pero quiero que se den cuenta de que no es una oración, sino es el reporte de una oración. Por ejemplo, si tú vas a Lucas 11, vamos a ver que Cristo está enseñándoles a sus discípulos a orar. ¿Se acuerdan? Padre nuestro. ¿Sí? ¿Están escuchándome? ¿Sí? ¿Todos ahí? ¿Ya? Muy bien, eso, ya. Regresaron a ver. Entonces, ahí Jesús está enseñando a las personas a orar. Ese es el objetivo de ese versículo. Pero aquí el objetivo de Pablo es otro. Pablo nos está mostrando una oración para que nosotros veamos cómo esa oración tiene un objetivo específico en la vida de los creyentes. Digo esto porque esta prédica, pese a que es una prédica hablando de la oración, el punto principal no es que solamente salgamos de aquí diciendo, ok, entonces así oró Pablo, así tengo que orar yo. Ese es el objetivo secundario de esta prédica. El objetivo principal de esta prédica y de esta porción de la palabra es que nos demos cuenta cuál era la motivación, qué es lo que motivó para que Pablo ore de esta manera.
Y quiero que me acompañen otra vez con sus ojos en su Biblia, porque tratamos de siempre ver el texto. Queremos asegurarnos de que lo que salga del micrófono, de los parlantes, ustedes puedan ver, ahí está en el texto. Y miren, ¿cuáles son las primeras palabras del versículo 15? Por favor, todos vean en sus Biblias. ¿Qué dicen las primeras palabras del versículo 15? Dice, por esta razón. Si tú tienes la Reina Valera, va a decir, por esta causa. Si tú tienes la Nueva Versión Internacional, va a decir, por eso. Lo que está diciendo es que Pablo usa estas palabras para decir el motivo por el que yo oro al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, con esta actitud que no es egocéntrica, con esta actitud que es intencional, con esta actitud de agradecimiento, es por lo que les dije anteriormente. La base de esta oración, de esta manera en la cual yo presento estas cosas, es los versículos antes. La raíz. Su motivo, su comienzo, sus cimientos de que él tenga esta actitud es lo que dijo anteriormente. Y para los que no estuvieron aquí anteriormente, nosotros vimos de que Pablo, una vez más, estalla en adoración. Estalla en decirnos todas las riquezas que tenemos en Cristo. Pablo muestra qué asombrosa, qué eterna, qué ilimitada, qué increíble, qué rica, qué total es la bendición de Dios que los creyentes tienen en Cristo Jesús. Y eso es lo que les lleva ahora a agradecer por ellos. Es lo que les lleva ahora a orar por ellos. Cuando él piensa en la elección, cuando él piensa en la redención, cuando él piensa en que estamos sellados por el Espíritu, ¿cuál es su reacción? Orar y agradecer. Y pausa ahí. Muchas veces cuando nosotros hablamos de la elección, personas se sienten incómodas. A mí no me gusta que hablen de la elección porque es tan impersonal, una cosa que se dice. Dense en cuenta de que Pablo habla aquí de la elección clarito y puedes leer anteriormente. ¿Y qué les lleva? A orar, que es lo más personal que tienes. Entonces cuando personas dicen que la elección hace un Dios tan impersonal, no estás leyendo lo que Pablo está haciendo aquí. Porque Pablo acaba de hablar de la elección y se lanza en agradecimiento y oración. Dense en cuenta además que no dice, por este motivo, ahora sí, metámonos en un debate teológico. Tampoco. Por este motivo yo oro por ustedes. Por este motivo yo le agradezco a Dios por ustedes. Ahora, de aquí hemos llegado al momento clave. Hasta ahorita hemos hablado de la actitud, hemos hablado a quién oramos, hemos hablado de por qué vamos a orar de esta manera, pero hasta ahora no hemos dicho qué tenemos que orar. ¿Qué tenemos que orar? Esa es la pregunta que yo creo que todos nosotros tenemos. Es como, okay, entonces ya sé que mi actitud tiene que ser una que no está basada en mí mismo. Yo sé que mi actitud tiene que ser intencional. Tengo que orar por los hermanos, tengo que orar por mi vida, pero orar por mi vida de esta manera en agradecimiento porque Dios me ha salvado, porque tengo un amor por los hermanos. Yo sé que tengo que no orarle a la fuerza, no tengo que orarle al estilo Star Wars o lo que sea, sino tengo que orarle al Dios de la gloria. Y tengo que orar, ¿por qué? Por lo que dijimos anteriormente. Pero ¿qué oro? Y miren por favor el versículo 17, la segunda parte. Esta parte es clave, mis hermanos, por favor no se la pierdan. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Lo ven en el versículo? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Hermanos, y esto tiene total sentido ahora. ¿Por qué? Porque en luz de lo que dijo anteriormente, debido a lo que les dije anteriormente, ahora le pido a Dios que os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Tiene total sentido. ¿Por qué? Porque Él nos acaba de dar un montón de verdad bíblica y Él sabe que si es que Él no le pide que Dios abra nuestros ojos y nos ayude a entender, no vamos a entender. ¿Se acuerdan del comentario que les dije de una persona en nuestra comunidad? Ya me estoy olvidando, a todos nos pasa y es por eso que ahora necesitamos orar y Pablo está orando de que todo lo que nos dijo anteriormente no se quede solamente en algo que escuchamos, pero algo que realmente mueva nuestro corazón, quede impreso en nuestra mente y en nuestro corazón y nos lleve a vivir vidas distintas. Vemos tres ideas aquí, mis hermanos. La primera dice espíritu de sabiduría. De aquí viene la palabra Sofía, es el
poder aplicar un conocimiento, es el tener el entendimiento de la real naturaleza de alguna cosa. Lo puedes ver en Colosenses 1:9 cuando dice: por esta razón también vosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces es la idea de conocimiento aplicado. Ahora, antes de eso dice revelación, ¿no es cierto? En el versículo. Revelación tiene que ver con impartir un mejor o verdadero conocimiento. Es la idea que vimos en el versículo 9. Miren donde dice el versículo 9 del capítulo 1. Nos dio a conocer, es conocimiento, el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Es la misma idea, es el conocer algo que antes no sabías. Es el que Dios revela un misterio que antes estaba cubierto. Entonces, revelación, en el un lado es tener el conocimiento y sabiduría es el vivir ese conocimiento. Una vez más, revelación tiene que ver con recibir ese conocimiento y sabiduría es el vivir de acuerdo a ese conocimiento. Hermanos, no puedes tener real sabiduría si no tienes conocimiento. Es por eso que si tú vienes en un domingo acá a la fuente, tú vas a ver que la mayoría de nuestro tiempo pasamos haciendo ¿qué? Escuchando la palabra, recibiendo conocimiento divino, escuchando la palabra de Dios, porque sabemos que eso es lo que eventualmente vamos a hacer los martes, miércoles o jueves en una comunidad, es empezar a vivir en esa sabiduría, empezar a decir, ok, en luz de lo que hemos escuchado, ¿cómo vivimos eso? Y eso es sabiduría. ¿Se dan cuenta? Y eso es muy importante darnos cuenta, porque personas a veces nos enfocamos en el uno o en el otro. Entonces, con eso en mente, nos tenemos que dar cuenta de algunas cosas. La siguiente palabra, perdón, la palabra justo antes de esto, en el versículo 17, dice: os dé un espíritu de sabiduría y de conocimiento. ¿Y este espíritu cuál es? Personas se preguntan, y hace unas semanas estaba hablando con alguien de esto, y algunas personas dicen, bueno, entonces ese espíritu tiene que ser el Espíritu Santo. ¿Eso no es? Algunos dicen sí, algunos dicen no. Veamos. Miren por favor el versículo 13. Miren que en el versículo 13 habla de un espíritu. En el final del versículo 13 dice: y habiendo creído fuiste sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es la diferencia entre el versículo 13 y el 17 en la palabra espíritu? El uno está con mayúscula y el otro no está con mayúscula. Entonces el Espíritu Santo siempre tiene mayúscula porque es Dios. Entonces aquí en el versículo 17 no es el Espíritu Santo. Y obviamente eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque Pablo ya les dijo: ustedes ya han sido sellados con el Espíritu Santo. Y ahora sí esperen otra vez del Espíritu Santo. No tiene sentido. Muchas personas creen en eso, pero muchas personas están viviendo el día a día y están diciendo: bueno, entonces yo ya me salvé, pero ahora sí necesito que el Espíritu venga y me caiga de nuevo para ahora sí tener una relación buena con Dios. No es bíblico. Hace unas semanas me reunía con una persona y esta persona me dijo exactamente eso. Yo ya sé que soy salva, pero yo estoy esperando recibir esta nueva unción del Espíritu para ahí sí que mi pecado se vaya. Ahí sí el vivir en poder. Ahí sí. Eso no habla aquí. La otra opción, mis hermanos, desde el espíritu que se llama el hombre interior, no le puede dar este espíritu tampoco. ¿Por qué? Porque ya todos lo tenemos, desde el hombre interior que lo tenemos todos nosotros. Lo que este espíritu se refiere es que Pablo ahora aquí no se refiere al Espíritu Santo, pero un espíritu, como llamamos nosotros, una disposición, una actitud de crecer en sabiduría y conocimiento. Entonces lo que estamos diciendo aquí, pónganse los cinturones, es que Dios envía el Espíritu Santo para que trabaje en el espíritu humano, para que le dé un espíritu, una disposición de tener una hambre por crecer. Los ojos del corazón se abren. Es exactamente lo que dice el siguiente versículo, mis hermanos. Que Dios ponga en nosotros una actitud, una atracción, un deseo, para que cuando tú escuches lo que escuchamos las últimas semanas, de que Dios nos ha bendecido y somos tan bendecidos, tu deseo sea: wow, yo necesito saber más de eso, yo necesito conocer más de eso, yo necesito crecer en esas áreas, mis queridos hermanos. Y miren lo que dice el versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Es exactamente eso. Entonces el Espíritu Santo es parte de este Espíritu que nos da. Él es el que ilumina que esto ocurra, pero no es el Espíritu Santo que necesitamos recibirlo de nuevo, pero es el Espíritu Santo que está animando al corazón de la persona para que tenga esta atracción a crecer.
Hagamos esto bien clave porque les veo a algunos de ustedes que están como amén y otros están como que. Hagamos lo siguiente. Lo que está orando Pablo es lo siguiente. El otro día estaba haciendo un solazo y yo iba a salir corriendo y salgo corriendo y me doy cuenta de que estaba haciendo solazo. Entonces dije, no, está de ponerme unas gafas. Dije eso. Después salgo afuera y me doy cuenta de que no tengo, y ahora, ¿y las gafas dónde estarán? ¿Dónde estarán? Me puse a buscar por toda la casa y no encontraba, 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 y busqué, y después la Maricita me queda viendo y me dice, ¿qué está pasando? Y le digo, no encuentro mis gafas. ¿Las que estás puesto en la cabeza? Ahí he estado. El punto aquí es exactamente ese. Dios nos está diciendo, hermanos, de que dejemos de buscar algo que Él nos ha dado. Que dejemos de buscar algo que ya nos ha dado. Pablo está aquí desenmascarando un problema que tenemos muchas veces como cristianos y que nos ponemos a buscar en otros lados algo que ya tenemos. Pablo lo que está diciendo es que él oró para que dejen de buscar algo que ya poseen. El día de hoy, mis queridos hermanos, en nuestro cristianismo muchas personas están siempre buscando una nueva revelación, una nueva experiencia con Dios, una nueva esto, una nueva lo otro, nueva aquella. Y lo que Dios te está diciendo es, regresa a ver que tú ya lo tienes todo. Y la oración no es que recibas algo nuevo, sino que realmente te des cuenta de lo que Cristo ya ha hecho por ti, si es que eres un creyente. No tienen idea, mis queridos hermanos, tiempo tras tiempo una persona viene en dolor y oramos por ellos. Y ellos dicen, pero yo saldría de esto si es que Dios se me revelaría de una nueva manera. Y en realidad lo que estamos diciendo, si somos honestos, es que la cruz no fue suficiente. Que el Espíritu Santo no es suficiente. Que la obra de Dios no es suficiente. Y es por eso que Pablo aquí lo que está diciendo es, hermanos, mi oración por ustedes es que Dios les dé una disposición para que se den cuenta qué tan bendecidos ya son. Todo lo que ya tienen, las riquezas de Cristo ya están a tu disposición, pero no las estás usando. Un ejemplo clave que muchos predicadores lo usan en esto porque es una ilustración muy buena de un pastor que se llamaba Warren Wiersbe. Y él dice que hace mucho tiempo había un señor que tenía muchísimo dinero. Y este señor que tenía muchísimo dinero decidió poner una colección de todas las obras de arte, las más caras en ese entonces. Y él tiene una casa en California y es una casa así grandotota. Y él decía, a ver, esta estatua de Egipto, traigámosla. Esta cosa de acá, traigámosla. Y tenía todas las cosas más increíbles. Y en algún lado él se enteró de que había una obra que era la más hermosa de todas. Y él decía, esta va a ser la perfecta para ponerla en el mejor lugar de mi casa. Y él fue y le llamó a la persona que le estaba ayudando, a este como contratista, y le dijo, quiero que me encuentres esto. Él dijo, seguro, voy a ir a buscar. Y se puso a buscar y viajó a Oceanía, viajó a Egipto, viajó a todo el mundo y no la encontró. Y dijo, Señor, yo no puedo encontrar la obra que tú me pides que traiga. Bueno, sigue buscando. Y después de un tiempo él vuelve y le dices, ¿sabes qué? La encontré. Y él se queda loco y dice, ¿y dónde estuvo? Tú la compraste hace algunos años, estaba ahí guardada en la bodega. De la misma manera, nosotros estamos buscando por todo lado cosas que nos llenen el corazón. Cuando si es que estás en Cristo ya tienes todas las riquezas en Él. Y la oración de Pablo una vez más es, abre tus ojos. Pablo pide a Dios, abre los ojos para que vean las riquezas que ellos ya tienen. El día de hoy tú estás aquí y puedes estar luchando con diferentes cosas. Puedes quizás en el un lado, hay personas que están aquí y dicen, yo estoy desanimado, estoy bajoneado, estoy deprimido, las cosas están hechas pedazos, yo necesito esperanza, por favor, necesito esperanza. Miren por favor el versículo 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamado. Otras personas están aquí en este momento y estás diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy perdido, yo me siento fuera del lugar, yo me siento sin identidad, me siento sin propósito, siento de que esta vida es para más y que debe haber algo glorioso allá afuera. Miren lo que dice después. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Y sería lo mismo que vimos anteriormente. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Otra vez más, Pablo no le está diciendo, si estás con esto anda a buscar afuera, sino dice, regresa a ver a las riquezas que ya tienes. Otro grupo el día de hoy, estás aquí y estás cansado.
ya no avanzas. Y hay tantas presiones en tu vida en este momento. Y lo único que tú quieres es fortaleza. Mira otra vez. Versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Una vez más, hermano, una vez más, hermana, si tú estás en Cristo, ya lo tienes todo. Pablo te está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, deja de buscar afuera, enfócate en lo que Dios ya ha hecho por ti. Hermanos, y este concepto es clave porque durante todo este tiempo hemos hablado de dos cosas, para los que se acuerdan. Efesios está distribuido en dos partes, ¿se acuerdan? Primera parte, llena de indicativos, nos está mostrando nuestra posición en Cristo, nos está indicando quiénes somos en Cristo, nos está indicando este es quién eres tú en Cristo, es lo que Cristo hizo por ti, todo es indicarte, qué hermoso, qué bendecido que estás, ¿no es cierto? Capítulos 1 al 3. Capítulos 4 al 6, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Imperativos. ¿Cómo vives en luz de eso? Ahora que tú ya tienes tu posición, ¿cuál es tu práctica? ¿Cómo practicas el día a día todo eso? Pero en cierta manera lo que Pablo nos está diciendo es que este lado de acá necesita estar bañado en oración. Necesita estar saturado en oración. Nuestro corazón va a pelear en contra de estas realidades, así seamos regenerados. Muchas personas, y esto es donde está mi corazón muchísimo, que hay muchas personas creyentes que viven en total falta de victoria. ¿Por qué? Porque saben estas realidades y me dicen, Jota, pero yo sé que soy, a veces hasta soy escogido, yo sé que soy regenerado, pero eso no me ayuda en el momento que me coge una depresión, eso no me ayuda en el momento que mi cabeza empieza a pensar otro tipo de pensamientos. Y el punto aquí es, una vez más, tenemos que orar para que Dios nos ayude a abrir nuestros ojos para poder ver qué tan bendecidos somos. Qué tan bendecidos somos. Y aquí hay un peligro, hermanos, honestamente. Vean el versículo 18. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Y quiero decir esto antes de ya acabar, porque cuando escuchamos un versículo como que tus ojos sean iluminados, lo que muchos creyentes escuchamos es, ¿sabes qué? Yo me voy a sentar aquí y entonces voy a orar. Entonces me siento aquí y lloro. Dios, ayúdame a ver. Y el otro día estás en tu casa, llega el domingo, 3:30 de la tarde, sabes que hay iglesia a las 4:30, y dices, ¿sabes qué? Yo no tengo deseo de ir. Entonces yo tengo que orar, porque eso es lo que escuché que tengo que hacer, para que Dios abra mi corazón. Entonces me siento ahí, medio apago la tele o le bajo el volumen. Dios, ayúdame que tengo un deseo de ir a la iglesia. No me dio el deseo, me quedo. Y hermanos, a todos nos ha pasado. O hay algún tipo de actividad y es como que Dios, ahora sí, ayúdame a que quiera ir. No tengo ganas de ir todavía. Entonces Dios todavía no ha abierto los ojos de mi corazón. Dense cuenta, hermanos, que la carta de Efesios, hasta lo que hemos visto, nos dice lo siguiente, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, nos saltamos del 2, del 3, del 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y tomamos desde el 18 y decimos, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. No dice eso, sino que desde el momento de que él abre la carta hasta el momento que él hace esa oración, está lleno de él explicarles lo que ellos son. Muchos creyentes, otra vez, nos quedamos, ojalá Dios, ojalá que hagas algo, ojalá, yo sí quiero ver. ¿Has ido a la iglesia? ¿Has abierto la palabra? La palabra dice que trabajar vuestra salvación con temor y temblor, porque es Él el que obra, Él va a obrar. Pero tú tienes que hacer la parte, exponerte a la predicación de la palabra, abrir un libro, llamar a una persona que sabes que te va a animar. Que esto no se convierta, y yo escuché eso en mi propio corazón mientras estudiaba eso, de que es como que, bueno, entonces ahora sí tengo que orar nomás. Si no me da gana, no me da la gana. No, hermanos, y finalmente, mi preocupación es que al escuchar esto lo que podemos decir es que si es que yo hago esto, voy a tener mucha esperanza, mucho poder, voy a darme cuenta de esa gloria. Amén. Y eso es parte. Pero recordemos que esta carta no se trata de ti, no se trata de mí. Lo que Pablo está haciendo aquí
Es recordarnos de que Él nos ha dado tanto en Cristo Jesús, de tal manera que si tú te das cuenta de lo que Dios ya ha hecho, estás en el lugar perfecto para ser usado por Dios en su plan eterno, en el cual tú eres parte si estás en Cristo Jesús. Es algo increíble, es algo hermoso. El motivo por el que Pablo ora que nuestros ojos sean abiertos a entender lo que Cristo ha hecho, sí tiene aplicaciones en nuestras vidas, pero tiene que ver con el plan glorioso de Dios. Tú, cristiano, eres parte de un plan supernatural, infinito, increíble, y necesitas pedirle a Dios y pedir que esto pase en la vida de otras personas para entender que tú puedes hacer la diferencia eterna en el plan eterno de Dios para sus propósitos, no para los tuyos. Porque aquí todo, ay, qué lindo, esto me va a ir bien. No, es para que Dios, para que el mundo pueda ver en una iglesia un lugar donde personas redimidas viven de una manera supernatural, por un evangelio supernatural. Termino con una frase. Calvino dijo lo siguiente: nada es más peligroso que estar satisfecho con la medida de beneficios espirituales que ya has obtenido. Así te sientas que estás en la cúspide de esos logros, que siempre esté acompañado por el deseo de algo más elevado. El día de hoy, quizás tú te sientes, estoy en el mejor lugar espiritual de mi vida, gloria a Dios. Dios es infinito, todavía puedes crecer. Para algunos de nosotros, en cambio, estás en el lugar más bajo quizás. Y Dios te está diciendo, primero, entiendes el evangelio, de que Cristo murió por ti. Esto no tiene sentido si es que tú todavía estás tratando de ganarte tu salvación por tus propios méritos. Cristo vino y murió porque estamos separados por Dios. Y en la vida de Cristo, el que cree, el que pone su fe en Cristo, Dios dice que te da un nuevo corazón si tú crees y pones tu fe en Él. Y de esa manera el Espíritu entra y ahora tus ojos del corazón se abren para que tú puedas ver realmente. ¿Okay? Entonces el día de hoy tenemos una aplicación para todos nosotros. ¿Qué vas a hacer con eso? Oremos. Padre de la gloria, gracias por tu preciosa palabra. Padre, yo confieso que hay muchas veces inclusive en las cuales yo prefiero, no sé si prefiero, Padre, pero yo en el día a día estoy muchas veces pensando en muchos de estos conceptos, pero no paro mi día para orar de manera específica, Padre. Padre, te quiero pedir que como cuerpo pastoral, como cuerpo de líderes en esta iglesia, Padre, jefes de líderes de comunidades, líderes de ministerios, Padre, que este tipo de oración de Pablo sea la oración que nos distingue, Padre. Una oración en la cual constantemente estamos orando por el bienestar, por el bienestar espiritual de las personas que tú has redimido, Padre. Gracias por el precioso privilegio de poder orar por ellos, Padre. Y ayúdanos a que nuestro corazón se llene, nuestra boca se llene de palabras de agradecimiento, porque personas que nosotros tenemos el privilegio de ministrar han conocido quién eres tú, Padre. Gracias por eso. Padre, y en este momento te quiero pedir específicamente de que esta sea la oración para el resto de nuestro tiempo en Efesios, Padre. Estamos perdiendo nuestro tiempo si solo venimos y solamente escuchamos de una manera cognitiva, Padre, estas cosas. Ese es el primer paso, pero queremos de que tú abras los ojos de nuestro corazón, nos des sabiduría, nos des conocimiento, para que estas verdades lleguen de manera profunda a nuestro corazón, para poder vivir en luz de ellas. Padre, estoy seguro que hay personas aquí que no te conocen, Padre. Te quiero pedir que el día de hoy sea el día en el cual tú traes convicción a esos corazones y que ellos escuchen tu precioso evangelio en el cual tú moriste para que podamos poner nuestra fe en ti, Padre. Tú fuiste el sustituto perfecto para que tú te lleves nuestro pecado y recibamos en vez tu justicia, Padre. Y que personas que quizás no te conocen el día de hoy, que ellos hagan ese momento, Padre, de que ellos respondan a tu llamado el día de hoy. Y para el resto de nosotros, Padre, te quiero pedir de que no nos pongamos cómodos. Padre, ayúdanos a crecer, ayuda a La Fuente a ser una iglesia que en realidad estamos todos los días, cada momento, cada instante buscando crecer, Padre. Crecer en sabiduría, crecer en conocimiento, y no para llenarnos la cabeza, sino para poder ser herramientas más afiladas para tu servicio, Padre del cielo. Padre, solo tú puedes hacer eso y te rogamos, Padre, de que nuestra pequeña iglesia se la conozca como una iglesia de personas que tienen una pasión por la verdad, una pasión por tu evangelio, una pasión por entender todos los detalles posibles, Padre, detalles que nunca los vamos a entender hasta estar en gloria contigo, pero ayúdanos a ocuparnos en eso y que ese amor nos lleve también a amar a otras personas, primero al prójimo, a personas de la iglesia, a personas de la fe,
pero también, Padre, un mundo que necesita esperanza real, que necesita ver poder real, que necesita ver gloria real. Padre, gracias porque sé que estás trabajando, porque tu palabra es poderosa. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.